es un hombre especial. Ámenlo, protéjanlo, cúbranlo, respáldenlo, no lo dejen solo en ningún momento, no lo regañen mucho, pero cúbranlo y siempre mire ahí. Nosotros lo vamos a llevar para Puerto Rico en nuestros corazones para seguir orando, porque yo sé que cosa tremenda Dios va a hacer aquí. Ya comenzó, no están solos, tienen al más grande con ustedes, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero este hombre necesita ahora más que nunca muchos abrazos, muchos besos, que lo mimen, ¿verdad? Todo esto porque es un hombre de verdad tremendo de Dios. Así que vamos a orar. Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, y estamos tan agradecidos de ti, de tu misericordia, porque dice tu palabra que es para siempre y que son renovadas cada mañana. Tus misericordias son renovadas, son nuevas sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu gracia, porque solo tu gracia, Señor, es la que nos sostiene. Tu espíritu nos alienta, Señor. Por eso siempre andaremos en victoria, porque tenemos al más grande con nosotros. Bendigo a mi esposa en esta mañana, Señor, que te ruego que llenes su boca con tu palabra, que cada palabra que salga por su boca, Señor, sea como una saeta para cada uno de nosotros, para sanarnos, liberarnos, Señor, para bendecirnos. Así que, Señor, yo la bendigo ahora, Señor, y te ruego que te glorifiques en este mensaje, en esta mañana, en el nombre de Jesús.
obedeció a Dios, fue guiado por los principios de Dios y Dios le dio éxito en todo lo que emprendió, en la agricultura, en todo lo que emprendió en su reinado. Él obedeció a Dios y todo le salió bien. Mire qué cosa. El Señor estaba ahí guiándolo, bendiciendo, y él tuvo éxito en todo lo que emprendió. Pero hubo un momento en la vida de Usías muy lamentable. Tuvo tanto éxito que se miró a él, quitó la mirada así y bajó la mirada. Y su corazón se llenó de orgullo y soberbia en ese momento. Que nos llega a todos y nos puede llegar a todos. Llega un momento en que decimos, lo he hecho bien. Yo conozco un predicador que cuando está ahí fogoso dice, I'm preaching good, baby. Y yo, ay Señor, ayúdalo. Sí. Siempre hay que regresar a Dios luego de una gran victoria para darle la gloria. David lo hacía, Señor, regresamos a ti para darte la gloria, porque esto que hemos logrado ha sido solo por tu gracia. Cuando hablábamos con el pastor el otro día, siempre él decía, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, solo por su gracia. Su gracia es la que nos equipa para hacer y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer. Sin Él no pudiéramos hacerlo. ¿Ok? Esto que yo estoy haciendo en este tiempo de mi vida, no pudiera hacerlo sin la gracia de Dios. ¿Okay? Los que me conocen, mi trayectoria, cómo yo me levanté, quién era yo, cómo era yo, imposible de hacerlo, de verdad. Solo por su gracia. Solo por su gracia, y no me lo creo. No me lo creo, hermano, de verdad. No me lo creo. Así que nosotros, no importa la trayectoria, tenemos que depender de Él completamente. No tomar en poco lo que voy a hacer. Yo lo he hecho otras veces, yo le he hablado a gente, yo he viajado, yo he estado ahí en grupo, yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer. No, Señor, no lo puedo hacer, sin ti no puedo hacerlo. Te necesito, Señor. Y luego de cada victoria, luego de cada jornada, Señor, yo regreso a ti para darte la gloria. Yo te ofrezco a ti cualquier agrado que me han dado, Señor, te lo traigo de ofrenda a ti. No me lo puedo llevar, no es mío, solo soy su recurso por su gracia. Y el rey Usías se olvidó de eso. Él reinó por 52 años, imagínense, mucho tiempo. Uno de los más, después de él creo que hubo otro más que reinó por 1 o 2 años más que él, pero él reinó por 52 años, o sea, una gran jornada desde que era bien joven. Pero
hizo al Señor, eso no era su responsabilidad. Cruzó los límites. ¿Y por qué no pudo discernirlo? Había engaño en él, originado en su pecado de orgullo, que no se le notaba en la cara, pero Dios, que conocía el corazón, sabía que estaba pasando algo ahí. Y perdió, como dicen, el norte. ¿Okay? Usías cruzó los límites, porque eso que estaba establecido de que el rey gobernaba políticamente y los sacerdotes gobernaban allá en el templo, guiaban lo que se hacía en el templo, eso estaba establecido nada menos y nada más que por el Señor, Jehová de los ejércitos. No era cualquier persona que legisló y dijo, bueno, los sacerdotes hacen esto y el rey hace aquello. No. ¿Ok? Así que tenemos que ubicarnos, qué Dios nos llamó a hacer y no cruzar el límite. ¿Ok? Aunque sea el ministerio que usted considere lo más sencillo, tengo que saber hasta dónde puedo llegar, porque no debo cruzar los límites. ¿Ok? El pastor me invitó aquí a predicar domingo. Yo no puedo agarrar este micrófono cuando me dieron la gana y pararme aquí, darme un break y hacer lo que me da la gana. No, yo tengo un límite. ¿Ok? Y no lo debo cruzar. Tengo que conocer cómo trabaja Dios, qué es lo primero para Él, cuál es el orden de Él, qué es lo que espera de mí para que yo pueda mantenerme en ese carril. Porque si me descarrilo va a haber como el tren, ¿verdad? Un accidente. Así que el reino de Dios está dirigido a base de principios y tenemos que conocerlos, porque esos principios, hermanos, nos protegen. Esos principios no son para limitarnos y para evitar que crezcamos y para nada, son para protegernos. Cuando vivimos en los principios del Señor, los principios de Dios son para protegernos, nos guardarnos. Si nos mantenemos ahí, estamos bajo protección. Yo me salgo del principio, Dios no está comprometido a estar ahí. O sea, no, yo estoy fuera. ¿Entiendes? Ese principio lo vemos en la familia. Cuando un hijo no pide permiso y se va, el que tiene, pueden ir 4, pero el que tiene el accidente es el que anda sin cobertura. Yo soy bien analítica y pasa muchas cosas en Puerto Rico, y entonces cuando hay algo como eso, yo siempre yo le digo a mi esposo, a que era cristiano, a que se fue sin permiso. Y en las noticias de reporteros que ellos buscan y qué sé yo, siempre dicen, los papás del joven que murió dijo que él les rogó que lo dejara ir con los amigos al pop, y ellos no quisieron enviarlo, y él se fue sin permiso. Le dije, ¿viste? Nosotros allá, no sé, aquí en Puerto Rico, los jóvenes de la high school hacen lo que llaman la fuga. Se van a la playa y hacen como hacen, qué sé yo, comparten. En Junco, donde yo vivo y donde estudiamos mi esposo y yo, siempre, todos los años, se ahogaba un joven. Siempre se ahogaba uno. Búscalo. Andaba sin permiso. Siempre. Era, hermanos, eso era que reclamaban una vida todos los años. Y cuando buscábamos, los papás siempre decían, yo le dije que no fuera. Yo le dije que no fuera. Ese principio de guardarlo, ¿verdad? De guardar lo que se supone que hagamos, nos protege. Nos protege. Nos protege. Eso es para protegernos. Cuando Dios te dice no, es porque te ama y te quiere proteger. Él es Dios, Él lo ve todo. Tú no, Él sí. Así que este rey era muy admirado, amado por el profeta. Y su muerte lo llevó al profeta a experimentar un periodo de duelo muy profundo, muy profundo, muy profundo, de verdad.
hacemos vulnerables, ¿verdad? Nos hacemos más sensibles. Por eso, yo no sé aquí, pero ya, le hablo de lo que conozco. Los pastores aprovechan los velorios para predicar el evangelio y tirar la red, porque la gente está sensible. ¿Ves? Lo que nunca hacen, ¿verdad? De prestar atención al evangelio, el dolor de la pérdida del momento, se hacen sensibles. Y entonces, sabiamente, aprovechamos y tiramos la red, explicamos el evangelio e invitamos al Señor. Es un gran momento, porque la persona está sensible. Comenzamos a reflexionar en momentos duros así, nos miramos hacia adentro y nos ponemos a reflexionar y nos percatamos de nuestra fragilidad. Cuando estamos frente a un duelo, frente a una pérdida, frente a una crisis, es que nos sentimos, caramba, qué frágil soy, pudo haberme pasado a mí. Y nos sensibilizamos, porque el dolor toca lo más profundo de nuestra vida. Y el profeta Isaías estaba así. En momentos de dolor, el lugar más seguro es la presencia de Dios. Hay gente que va a la barra y bebe, hay gente que se va de allá, que llama, que el lugar más seguro para uno atravesar una crisis y un duelo es la presencia de Dios. ¿Okay? Porque es ahí donde podemos desnudar delante de Él y Él no nos va a condenar ni a juzgar. Nos va a escuchar, nos va a consolar, nos va a abrazar, nos va a sostener en medio del dolor y nos va a fortalecer hasta que pase la crisis. En su presencia, donde se caen las máscaras, somos como somos, porque el poder de la verdad de Dios, que es la luz más poderosa que puede experimentar un ser humano, atraviesa nuestra vida y se cae lo que yo he estado pretendiendo, ahí quedo, como dicen, retratado. ¿Sí? No me puedo esconder. Dios es Dios y ve, Dios ve. En su presencia nos encontramos con nosotros mismos. Fíjense, la experiencia de Isaías fue esa. Se encontró con él mismo. Dios nos muestra también, además de mostrarnos a nosotros mismos, su grandeza. Esa fue una de las experiencias de Isaías en la presencia. Porque en el año que murió el rey Usías, él dice, vi yo al Señor. Y es contradictorio porque alguien dijo, nadie ha visto a Dios y vive. Pero él tuvo esta visión de la presencia de Dios y vivió para contárnoslo y para describir lo que él vio allí. Dios le mostró a Isaías su grandeza. Y cuando estamos frente a Dios nos ubicamos. Reconocemos quién es Él y quién soy yo. Lo que le faltó al rey Usías. Usías se perdió en él mismo y se desubicó. No fue a la presencia de Dios a decir, Señor, ¿es tu voluntad que yo ofrezca incienso en el altar? No, yo soy el rey, tengo autoridad y lo hago. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, que es el lugar más seguro, nos encontramos, nosotros nos ubicamos, reconocemos quién soy, cómo soy. ¿Okay? Esa fue la experiencia de Isaías. En medio del duelo por el rey, estaba triste, afligido, rendido, sin defensa. Dios le mostró su presencia y su corazón. No sabemos, la Biblia nos registra si antes él hubiera tenido esta experiencia tan poderosa, pero aquí el mismo profeta lo explica. Isaías vio algo, Dios era
faldas de Dios que vio Isaías se refieren a todo el poder, las conquistas, la omnipotencia de Dios. Porque si recuerdan allá, la experiencia de David cuando estaba huyendo del rey Saúl, él en un momento dado lo encontró durmiendo en una cueva. Y entonces el que andaba con él le dijo, córtale el manto, un pedazo del manto y tómalo. ¿Entienden? ¿Y saben lo que significaba eso? Cuando un rey conquistaba a otro, le cortaba un pedazo del manto y lo añadía a su manto como testimonio de que yo te conquisté. Yo tengo algo de ti. Imagínense, las faldas del Señor llenaban el templo. Dios le mostró a Isaías que él había ganado todas las batallas, que él era el omnipotente, el todopoderoso, que ante él nadie vence. Eso fue lo que mostró eso de la falda del templo. Tenía todas las batallas ganadas, todas las batallas ganadas. Le dio el privilegio de ver de Isaías, yo conquisté a este rey que acaba de morir también. En mi manto tengo un pedazo de su manto también. Él no era omnipotente, en él no podías afianzarte. Por eso te duele tanto, porque perdiste una persona que tú admirabas, pero aquí estoy yo, mayor que él. Refúgiate en mí, yo he vencido, puedes confiar en mí, ponte de pie. ¿Ok? Porque en el Señor se puede confiar plenamente, tirarse para atrás, dejar como en la piscina que a veces nos tiramos para atrás, los que saben nadar, yo no, y nos dejamos caer al vacío. ¿Okay? Porque podemos confiar, el Señor no nos va a dejar reventar al piso, Él nos va a sostener, Él nos va a sostener. O sea que en medio de este dolor tan profundo, Dios le mostró a Isaías que podía confiar en él, le mostró su grandeza, sus conquistas. Volviendo a David, yo reflexionaba, si David lo hizo, pero si David se hubiera adjudicado que ese momento era la victoria sobre Saúl, hubiera sido en sus fuerzas, hubiera sido en el momento de él, en el cronos de él, no en el kairos de Dios. ¿Okay? Así que por eso David fue redarguido y se compungió ante lo que había hecho, porque ese pedazo del manto no le pertenecía todavía. Dios le iba a dar el momento preciso a David para adjudicarse esa victoria, pero era a su manera, en su tiempo y cuando Dios quisiera. Hay cosas que nosotros quisiéramos recibirlas ya. Señor, que este hombre cambie ya. Señor, que mi hijo se reconcilie contigo ya. Señor, que esta pelambrera económica termine ya, ahora, a mi manera, en mi tiempo, en mi fuerza. Pero hay que resistir un poquito más. David tuvo que hacerlo. Ese no era el momento de cortar el pedazo del manto. No era. Era una maña. Algo que hizo, ¿verdad? Porque incitado, mira, ahora aprovecha, está durmiendo, estamos aquí. ¿Entiendes? Esto es lo que tú querías. Dios te lo acaba de entregar, ¿viste? Metieron hasta Dios en el asunto. O sea, si queremos ver cumplidas las promesas de Dios, tenemos que esperar el momento de Dios, porque Él tiene nuestra agenda. Dios sabe, nosotros no. Él ve el fin desde el principio, nosotros no. Nosotros vemos este momento. ¿Ok? Se trata del propósito de Dios para nosotros, a su manera y a su tiempo. Las añadiduras a nuestra obediencia están condicionadas a eso. Las añadiduras que Dios nos ha prometido están condicionadas a nuestra obediencia. ¿Ok? No es nuestra fuerza, es con su fuerza, es con su espíritu. Él prometió y Él va a cumplir. ¿Cuándo? Él sabe. Él conoce nuestro corazón cuando estamos ahí listos para recibir lo que Él quiere y ha prometido a nosotros. ¿Ok? Yo recibí esta palabra de salir de Puerto Rico a ministrar en 1999, estamos en 2016. Han pasado muchos años, yo me había olvidado. Yo estaba, Señor, ¿cuándo voy a salir, Señor? Me había olvidado.
curso. Y yo iba guiando y yo, Señor, ¿qué es esto? Yo lloré, yo dije, Señor, y volvió la palabra a ser recordada. El tiempo de Dios. Si me hubiera llamado el año pasado, no era el tiempo de Dios. Si me hubiera llamado el mes pasado, no era el tiempo de Dios. Era este. Para mucho frío, como dice el pastor. Unos boricuas ahí rostizados por el sol. Mi esposo cuando venía el primer día me dijo, la próxima vez que te llame, que te llame en verano. Puede ser. Pero, ¿saben qué? El Señor es el Señor. Y casi siempre que Dios hace las cosas, fíjense, no piensa en nuestra comodidad. En la comodidad pensamos nosotros. ¿Ok? Y no es que Dios sea un padre malo, no. Es que cada evento de nuestra vida moldea nuestro carácter. Cada evento, ¿saben? Ponerse toda esta ropa que nos hemos puesto y medio mundo ha tenido que ver con algo de nuestro corazón. ¿Ok? Sí, cada cosa le tenemos, a cada suceso le tenemos que buscar el proceso. Cada evento de nuestra vida tiene que ver con algo en mi corazón, lo más sencillo. Fíjense, el agua fría de esta mañana tuvo que ver con algo del corazón del pastor. No te has bañado, no puedes venir a venir, que imagínate tú que abrazas tanta gente, tantas cosas pudieron pasar por ahí. Pero yo sé que ese pastor es sanguíneo, me dijo, y a él eso no le preocupa. A mí me preocupa. A los melancólicos sí. Así que nuestro propósito como individuo, como familia, como iglesia, se cumple de acuerdo a nuestra respuesta a los desafíos que enfrentamos en la vida. Tenemos que estar conectados con Dios para saber qué está pasando conmigo en el reino. Tenemos que sintonizarnos con Él. Cada suceso tiene un proceso, se los dije. Tengo que revisarme qué está pasando dentro de mí, no para afuera. ¿Está nevando o no está nevando? No, adentro de mí, ¿qué estación estoy? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué provoca esto dentro de mí? Isaías tuvo que hacerlo en la presencia del Señor, revisarse allá adentro y ver qué pasó.
concentró en el dolor que él sintió. ¿Ok? A él le quisieron dar vinagre y qué sé yo, porque tenía un efecto ahí para su cuerpo y él aún eso rechazó. Jesús sintió la intensidad del dolor y nos marcó con ese dolor, nos marcó, pero nosotros somos producto de ese sacrificio, somos lo que somos por él. Entonces es incongruente que yo le sirva a un Dios que tanto sufrió y tanto dolió y yo no quiero que me duela nada. El evangelio de la gran oferta: pare de sufrir, no sufra, que no le duela. ¿Ok? Sí, le vendemos a la gente un evangelio sin Cristo. ¿Cómo es eso? Decía, nosotros somos del evangelio de los 70 para acá y nosotros le decimos a veces comentando, doctor, hay mucha agua, le han echado el evangelio, muy aguadito, ya no sabe evangelio. De verdad, hermano, los que han sido cristianos ahora quizás no entienden esto, pero pastor, ¿verdad? Usted se crió en el evangelio, cuando era evangelio, sin mucha agua. Y nos dolía ser cristianos, de verdad nos dolía. Y no es que seamos, ¿verdad?, masoquistas. No, no es eso. Pero hay algo del evangelio poderoso, que si usted le echa mucha agua, pierde la esencia de la realidad, del poder del evangelio, que es poder, que transforma, que cambia. Le queremos presentar a la gente, ok, ese problema el Señor te lo va a quitar, eso el Señor lo va a quitar. Mire, a veces usted tiene que discernir el proceso de la persona, no el suceso, el proceso que Dios está haciendo en este ser humano que está permitiendo este evento en la vida. Eso es lo que Dios me llamó, a escuchar la gente, a escucharla, no con mi oído, sino con el oído de Él, y sintonizarme en el tiempo de Dios para esa persona. Y la mayoría de las veces uno cae mal porque no dice lo que la persona quiere que uno le diga. Ayer yo compartía con una hermana con una situación y de todos modos, no sé por qué, pero pretendía que yo le apoyara en una idea que no era consona con la voluntad de Dios. Y llegaba la vuelta, me torcía y yo, esto es, Dios no negocia sus principios, no los negocia, no, de verdad, aunque Él quisiera, pero Dios no malcría a sus hijos, no lo hace porque nos ama, porque nos ama. Quisiéramos que Dios quitara el dolor y no pasar algunas cosas, pero realmente de las consecuencias es que aprendemos. Si nuestros padres nos malcrían y no nos dejan caer, nunca experimentaremos algunas cosas que son necesarias para desarrollar el carácter de nosotros. Así que, volviendo a Isaías, Dios nos muestra en su presencia nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, y a Isaías demostró que era inmundo de labios. Él se dio cuenta y dijo, mira, soy inmundo de labios, imagínate. ¿Qué significa eso? Fíjense que él era el profeta y ese era el recurso que Dios usaba de todas las partes del cuerpo de Elías. El instrumento para hacer el ministerio eran los labios. ¡Qué barbaridad! Señor, soy inmundo de labios. Se dio cuenta en la presencia de Dios. Soy inmundo de labios. Un profeta habla al pueblo las palabras que salen del corazón de Dios y lo que usa es la boca. Cuando se enfrentó a la presencia de Dios, se dio cuenta de su problema. Se sintió que estaba en pecado. Sintió quizás la vergüenza. Wow, yo hablo la palabra santa de Dios a este pueblo, porque en estos días, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Puerto Rico teníamos, cuando éramos empezando en el Señor,
mucho en un evento frente al Capitolio por muchos años, y ahí todo el mundo estaba a la expectativa porque ese hombre traía una palabra de Dios para la tierra, para todo el mundo, para el gobierno. Los cristianos esperábamos ese momento, se congregaban allí mucha gente de todas las iglesias. Él tenía ese poder de convocatoria tan poderoso, y allí miles y miles, porque Dios iba a hablar a la tierra de Puerto Rico. Ese hombre poderoso, de verdad, hombre comprometido con Dios. Un día también le llegó un momento. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque veo su fruto. Lo conocí en su gloria y lo conozco ahora. Lo veo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Dios sigue siendo Dios, el mismo poder, la misma gracia, la misma unción. ¿Qué pasó contigo? ¿Sí? Mientras Elías estaba ahí, un serafín, que los estaba viendo también en la visión, saltó con una tenaza, tomó un carbón encendido del altar y lo pasó por los labios del profeta. El fuego de Dios solo consume lo que nos hace daño. Lo que nos separa de Él no te destruye. Ese fuego de Dios, esa presencia, no es para destruirte. Ese dolor del que te hablaba no te va a destruir, no te va a romper, no te va a tirar al suelo y te va a volver inútil. No, solo te purifica, solo te purifica. Por muchos años se decía, el Señor es amor y es fuego consumidor, y la persona le daba esa énfasis porque ese fuego te va a destruir. No, solo te purifica. Lo aprendí con los años. Mientras me salían las canas, seguí ahí conociendo, y yo decía, no, Señor, tú me amas, tú no me vas a destruir, me llamaste a ti para ahora deshacerme, como no, no, solo ese fuego consume solo lo que te separa de Dios. Ese fuego te purifica, ¿ok? Solo lo que no resiste ese fuego es lo que no sirve de mí. La esencia de Dios en mí, el poder, su presencia, resiste ese fuego, porque ese fuego no es para destruirnos. Dios no es masoquista, ni así cínico, no. Él no disfruta de ver sus hijos en eso. Solo ese fuego te hace apto para hacer la obra del ministerio. ¿Okay? Muchos ven la gloria de un predicador, de un pastor, pero no conocen la historia de él. Solo ven la gloria. Solo ven la gloria y dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero, ese que tiene el hermano Miqueas, yo quiero ocupar ese púlpito, ese lugar. Ten cuidado. ¿Podría soportar el fuego que trajo al pastor hasta aquí? Esta trayectoria de él, ¿la puede soportar? En un momento dado, unos discípulos le dijeron a Jesús, él le dijo, ¿podrás tomar de mi copa? ¿Ah? ¿Tú crees que puedes tomar de mi copa? ¿Okay? Dios le da a tomar de la copa de él a quien él sabe que la puede soportar. Y por eso vemos tantos caer bajo el fuego de la prueba, porque no la soportan. Allá decimos, son los mi amados. Acá también, los mi amados, que cuando el fuego de la prueba le da, yo le digo, los soldados de chocolate, le da el fuego, la presencia, las dificultades, las traiciones, tantas cosas que vienen al camino del ministro, y se derriten bajo ese fuego, dejan de ser, pierden la identidad, ya no quieren seguir. Ay, Señor me habló que ahora voy a hacer tal cosa. ¿Y qué pasó con tu mi amado? Dios cambió de parecer. En su presencia se resuelve el problema del pecado. Eso fue lo que hizo el Señor con Elías. Cuando él confesó, soy un mundo de labios, Isaías, perdón, gracias. Cuando él confesó su pecado, él lo vio primero, lo confesó,
te muestra tu corazón, no es para que salgas corriendo. Quédate para que Dios resuelva tu problema de pecado, tu debilidad, te haga fuerte, te aclare tus dudas, ¿ok? Porque a veces son dudas que tenemos, incertidumbre. Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, estoy en este cruce de camino. Yo necesito ir a tu presencia y tú resuelvas esta incertidumbre conforme a tu voluntad, a tu carácter y a mi propósito. Y si lo hacemos así, será para su gloria y para nuestro beneficio. Cuando Dios hace algo, lo primero que tiene que hacer, cuando nosotros hacemos algo, lo primero que tenemos que evaluar, esto trae gloria a Dios y esto me beneficia a mí. Lo primero, no segundo. Lo segundo y no primero. Primero su gloria. Nosotros exhibimos la gloria de Dios. Nosotros somos los representantes del Señor. La gente no anda por ahí viendo a Dios allá arriba. La gente nos ve a nosotros. Somos portadores de su gloria. ¿Ok? Esta tierra ha decaído tanto. Puerto Rico ha caído porque la iglesia ha caído también con la gente, con el sistema. Y yo siempre digo, este país no necesita más dinero, este país no necesita otro gobernante, este país necesita una iglesia que exhiba la gloria de Dios. Este país necesita volver a ver la iglesia de pie, siendo diferente, decidiendo diferente, hablando diferente, aún vistiendo diferente, decidiendo diferente, porque nos hemos confundido con el sistema, porque ya no hace, mire, cuando tenemos un problema, no vamos a Dios, vamos allá, a aquel que nos resuelva, que nos diga. Es más, mire, ya ni siquiera buscamos que Dios nos hable en la intimidad. Decimos, el pastor Miquea se prepara y el domingo me habla el Señor. Y venimos aquí a buscar, a consultar como los adivinos, a ver qué Dios me dice. Sí, venimos al centro los domingos a consultar, sí. No pagamos el precio. Aquí los domingos venimos a celebrar todo lo que Dios ha hecho en la semana conmigo. Se lo vengo a entregar. Señor, aquí está. Todo lo que has hecho conmigo esta semana. Me cuidaste, me hiciste provisión, me hablaste, me usaste para guiar a alguien a ti, a consolar. Hoy celebro eso. Es el día de la celebración. Pero venimos ahí cargados, llenos de cuanta cosa, porque no hemos tomado tiempo para vaciarnos delante de Él. ¿Okay? Así que tenemos que ir a la presencia de Dios. No esperemos que los duelos de la vida nos tiren en su presencia. No esperemos eso. Lo podemos hacer sin que parta alguien, sin que nos falte algo. Podemos hacerlo. Yo tengo mi profesor, uno de ellos de la universidad, el presidente de la universidad, nos dice, es mejor dar gracias por la comida después cuando ya estoy lleno, porque es genuino agradecimiento. Porque si vamos a ver, ya no tengo por qué. Es fácil dar gracias cuando lo tenemos todo, ¿verdad? Pero hay que reflexionar sobre eso. Señor, solo me acerco a ti a darte gracias cuando todo lo tengo, o tengo que esperar que me venga el fuego de la prueba para yo reconocerte en mi vida. Hay muchas razones por las cuales reconocer al Señor. Señor, gracias porque hay agua caliente. Gracias por la cama que tengo, que no duermo en la calle como algunos. Gracias por mi familia, gracias. Gracias, Señor, porque tengo ropa que no he pagado. Gracias por el automóvil, gracias. Gracias por mi pastor que me llama, que me cuida. Gracias por el hermano, por el ujier que me abraza. Gracias por el que me lleva a tu presencia. Hay que aprender a dar gracias, hermano. Estamos mirando mucho lo que no tenemos. Isaías miró lo que se había ido y Dios lo invitó a que mirara lo que estaba. Estaba la gloria de Él, estaba su presencia y la estaba ignorando y llorando un hombre que se había muerto. Imagínense. Así que Dios pide congruencia entre lo que decimos, hacemos y somos. ¿Ok? Necesitamos ir a Dios, reconocer quién es
ser, quiénes somos nosotros, decirnos la verdad en su presencia. No nos engañemos. Cuéntele a Dios de usted. De todos modos, Él lo sabe. Pero ese proceso de humillación, de reconocerte. Mire, Dios sabía de Isaías. Dios sabía lo que estaba pasando, pero Isaías no lo sabía. Y Dios se lo tuvo que mostrar para que él tomara responsabilidad sobre lo que estaba pasando en su vida. Porque los tiempos que venían para Judá, Dios necesitaba que Isaías tuviera su boca limpia, no estuviera contaminado como el resto del pueblo. Así es que quizás a veces hacemos las cosas sin tener automático, sin tener una relación con Dios. Lo hacemos en automático, hacemos cosas. A Dios, la prioridad de Dios somos nosotros, los seres. ¿Okay? Dios nos hizo, ahí en inglés se dice human being, no human doing. ¿Okay? Hay una gran diferencia en eso. Cuando enfocamos en lo que somos, podemos hacer las cosas mejor. Si enfocamos en lo que hacemos sin ser, ahí estamos dañando el asunto. En el reino de Dios hay que enfocar en lo que somos, para lo que hacemos cobre relevancia y pueda bendecir al otro. Si enfocamos solo en hacer, perdemos el propósito, porque entonces perdemos la conexión con Dios y ya solamente hacemos. Y eso no es, porque nos desgastamos. A Dios le importa lo que eres y luego lo que haces. No lo inviertas. Así que cerrando, nuestra vida de comunión y relación con mi Padre Celestial responde al propósito conmigo. ¿Okay? Tengo que tener educación continua. Es algo que los profesionales hacen. Los hijos de Dios también debemos tener esta relación continua, ir a Él, renovarnos, estar en su presencia, reflexionar sobre nosotros, refrescarnos en Él. Ahí, que cuando vengamos aquí fluyamos, no haya que estar dando, como dicen allá, manigueta, para prenderlo, para encender el fuego. No, de verdad, no. Hermanos, cuando yo llegué hoy aquí, me doblegué ante la presencia de Dios. Yo sentí algo poderoso. ¿Okay? Estaba aquí. Porque ustedes estaban aquí. El Espíritu de Dios no anda por ahí revolviendo, está en ti. Cuando nosotros nos reunimos, ahí se multiplica su presencia, porque yo traigo la mía, mi esposo, el hermano Luis, el pastor, y toda esta presencia se hace inaguantable, se hace irresistible, y eso yo lo sentí esta mañana. Apasionense, sigan así, apasionados por Dios, trayendo gloria a su nombre. ¿Okay? Que el fuego de la prueba no los debilite, sino que los fortalezca para su gloria y para su beneficio individual. Él te dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Tú fuiste separado por Dios. ¿Okay? No estás aquí por pura coincidencia o porque no tenías a dónde ir a coger frío o calentarte hoy. ¿Okay? Estás aquí con propósito, porque eres su hijo, porque te ama, porque tiene planes para ti. ¿Okay? Las experiencias de la vida pueden que te hayan, ¿verdad?, tocado, deformado, pero Dios tiene su presencia para ti, su apoyo, su amor, su instrucción, todo el toque de Dios para ti. Todas las experiencias positivas y negativas están en la presencia de Dios. ¿Okay? Confía en Él, apóyate en Él, no esperes el momento de la prueba para venir a Él, para venir a apagar el fuego, no te acostumbres a eso. Vive una vida estable en Él, de relación continua. Dios está disponible siempre. ¿Okay? Acostúmbrate a eso, a la dependencia de Él. Aunque pasen cosas, aunque caiga gente, aunque cambie la circunstancia, Dios está en su templo. Sus faldas llenan el templo. Su presencia, su santidad está ahí. Adóralo en medio de todo. En medio de todo.
en medio de todo, aunque pase lo que pase, adóralo. Él es la persona más importante en cada reunión.